somos el equipo Yamte, y nuestro tema, bueno, el podcast que vamos a presentar a continuación se trata sobre un tema muy importante que a través de los años ha sido Algunos centímetros más tarde. ha sido o está considerado como uno de los temas más importantes, y el tema del cual vamos a hablar es sobre el cuidado del agua. ¿Ustedes saben de dónde viene o dónde proviene el agua que consumimos a diario? Ya sea con el que nos bañamos, el agua que bebemos. Yo creo que provienen del río, de los lagos, de la playa. ¿Sí? Ajá, de los pozos subterráneos. ¿Alguna otra opinión? Ya. ¿Qué proponen ustedes para poder detener el problema desde sus casas? ¿Qué propones tú para poder detener el desperdicio del agua? Vigilar que las llaves estén cerradas después de usarlas. ¿Segura? Sí. No sé, cuando vayas a lavar tu carro, que utilices Cubetas, jergas. Por ejemplo, el más común que hay es de que cuando vayas a cepillar, utilizar mejor un vaso para reciclar agua, porque mayormente se presenta en que podemos ejemplarlo con los más chicos, porque pues son niños y no saben, y podemos decirles solamente con que los niños sepan. ¿Te imaginas cuando un niño por familia sepa eso, cuánta agua no se ahorra? Porque hay niños que pues no conocen todavía el tema. No están Y conscientes. y entonces ellos al nada más cepillarse y dejar su llave abierta, están haciendo un desperdicio de cantidades de agua. Entonces yo siento que con que enseñamos a los niños, a los más chicos de nuestra familia, de nuestras casas, se podría hacer un gran ahorro de agua. Tal vez no la cantidad que imaginemos, pero sí la necesaria que otra familia pueda utilizar igual. ¿Ustedes, chamacas, qué opinan sobre qué medidas podemos proponer en casa para poder prevenir el alto consumo del desperdicio del agua? Pues como dice mi compañera, pues utilizando una cubeta en vez de pues abrir la manguera y pues tirar agua, por así decirlo. Sí, o quizás también cuando llueve podremos reutilizar esa agua para, no sé, quizás como dijo mi compañera Atenea, de que cuando lavamos el carro podemos incluso utilizar el agua de la lluvia para no gastar el agua potable. ¿Sabían que con el agua de la lluvia se puede lavar la ropa? Podemos, si se trata, de hecho, creo que fue una empresa estadounidense que hizo un tipo de sistema para poder tratar el agua de lluvia para convertirla en agua potable o en agua que se pueda utilizar. Gracias por tu opinión, querida Julieta. ¡Ay, ajá! Para que se pueda utilizar el agua de lluvia, o sea, ya tratada para lavar la ropa, los carros, regar las plantas, todo esto. De hecho, ¿sabían que en México últimamente México es uno de los países que en los últimos años, debido a la escasez de agua que hubo en este último sexenio, fue uno de los países con las temperaturas más altas de toda su historia? De hecho, la capital rompe récords de forma consecutiva, y la mitad de los países, por ejemplo, bueno, aquí del sur, como hemos llegado hasta los 50-45 grados sin una gota de agua. ¿Te imaginas el norte, Ajá, el centro? allá en Sonora, en San Luis Potosí, en Tijuana, como en Baja California, cómo ha de estar el calor,
¿Te Y imaginas imagínate las no tener agua. evaporaciones de los ríos, de los lagos? Sí, A todo eso igual llega la contaminación, igual por la escasez del agua, porque si no llega el agua, así decirlo, a los ríos, a los lagos, empiezan a pues a morir los peces, los animales, ¿no? Acuáticos. Eso hace que empiece a Se desequilibre. contaminarse el agua, a desequilibrar el estado ambiental en la que están. Esa es una de las que leí hace ratito. Estábamos comentando ¿de dónde era? Xochimilco. De Xochimilco. O sea, cómo se hace cómo igual el no tener la suficiente agua hace que no solamente nos afecta a nosotros, sino también a los seres animales, vivos, como a los los ecosistemas. animales, a los árboles, a las plantas, porque tanto como nosotros, otros seres vivos también necesitan esa agua. Y, por ejemplo, igual, ¿ustedes qué opinan o qué creen, qué dicen los expertos de este tema o a qué se ha dado a tratar? Bueno, en mi opinión personal, creo que como se ha estado viendo últimamente, de que, bueno, no sé si escucharon en internet sobre Coca-Cola y Pepsi, que no queremos manchar el nombre de ninguna de las marcas, pero son noticias que se hicieron muy conocidas debido al desperdicio del agua que utilizan para hacer este tipo de bebidas que pues consumimos nosotros, o sea que también somos culpables por el desperdicio, de que Coca utilizaba de miles de litros para la preparación para poder hacer esta bebida, y que también se desperdician demasiados litros de agua, la contaminación, como decías, de hecho hay varios ríos y cascadas en los cuales la vida marina ya no existe, las sequías, de hecho el 85% del territorio mexicano actualmente tiene demasiada sequía, pues por lo mismo, porque no hay suficiente agua, ya sea porque no llueve, por el calentamiento global, por el desperdicio que nosotros hacemos al no cerrar la llave, al dejarla, cuando nos cepillamos los dientes, tirándose el agua, ese tipo de cosas. Sí, igual también como por los ríos también se contaminan, igual porque en las temporadas de calor, de verano, pues quizá está un poco sequía el agua y la gente suele ir a bañarse a los ríos, hacer pues como las cantidades de personas que se juntan en los ríos, en las playas, hacen que las aguas se contaminen y pues tiran basura debido a que pues que igual se amontonan. De hecho, yo hace poco vi en una de las redes sociales, que es Instagram, que pues ahí se encuentran varias páginas igual, donde hay personas que hacen conscientes sobre el agua, ¿no? En cómo cuidar el agua. Veía como un pescador, así decirlo, rescata una tortuga, de cómo esa tortuga estaba enredada estaba enredado su cuello en en un costal, como tenía enredado su cuello, y como esa pequeña acción puede hacer igual que ese animal no muera, no se contamina, así decir, el agua, porque al final de cuentas esa agua nosotros la consumimos, nosotros la tratamos y la procesamos para poder tenerla actualmente. Entonces, igual, como decía mi compañera Jade, como a veces la gente, las personas, no hacemos consciente de que si tiramos una bolsa o una botella en lugares como, no sé, Campeche, ¿no? Que hay playas. Si nosotros tiramos así, por así decirlo, una bolsa, no hacemos consciente de que esa bolsa puede pasar a la playa o a algún río, o no solo en lugares donde haya ríos o lagos, sino aquí mismo en un lugar donde no haya, porque puede entrar el drenaje. En ese drenaje se puede tapar y hace que
a su vez pues no se produzca el agua, se contamine más y siga contaminando. Entonces igual otro cambio que podemos hacer es tratar de evitar basuras. No sé, cuando salimos, si compramos un agua fresca o algo que sea que vamos a desperdiciar después, tratar de, si no encontrar un bote de basura, llevarla contigo, guardarla y llegar a casa y tirar la basura, o en el camino encontrar un bote de basura y tirarla, porque a veces nuestras acciones pueden inconscientemente o conscientemente pueden hacer el cambio. Por ejemplo, igual La escasez de agua es una realidad que requiere atención urgente. Según la ONU, las sequías se duplican para 2050. Esto amenaza la disponibilidad y calidad de agua. México ya enfrenta desafíos por la falta de recursos de agua. De hecho, subieron bueno, veo muchas señoras que en TikTok suben que le hacen loncha a sus maridos y que son amas de casa. No sé si conocen a Anita. Bueno, es una TikToker que se hizo muy famosa pues al llevar su vida, compartir su vida, y también ella vive en Veracruz y compartió que en Veracruz no tienen agua. Lo mismo que sucede aquí en Campeche, en Escárcega, pero tanto en Veracruz, en Tamaulipas, en Tampico, pegados como al Golfo, el agua no sale clara, el agua sale como tierrosa, o sea, de un color muy sucia, exactamente, por la contaminación, porque no hay sucia, que se ve tierrosa. Es evidente que trae bacterias, y si trae bacterias, y si de por sí un mexicano promedio no cuida su salud, o sea, que no se vitamina, no se medica, no se desparasita, eso lo va a afectar demasiado, porque las bacterias al entrar en contacto con el organismo van a hacer una batalla, una lucha, y si estamos débiles, pues va a ganar la bacteria y nos puede causar lombrices por el agua sucia. Es importante que todos pongamos de nuestra parte, de que todos seamos conscientes de que si no cuidamos el agua, este recurso, tal vez para los demás que no son creyentes digan que es renovable, pero va a llegar en un punto en el que se va a acabar, que se va a gastar, que va a ser difícil de extraer, y que para poder extraerlo se va a tener que seguir destruyendo ecosistemas acuáticos, ecosistemas naturales como bosques, selvas, que esto afecta y no solo va a afectar a los animales que viven en esos entornos, sino a nosotros, porque al momento de quitar los árboles, de destruir estos ecosistemas, el calor va a ser insoportable. Si de por sí, teniendo selvas, teniendo árboles, el calor sube hasta los 45 grados, 50, 60 grados, ¿qué va a pasar en el 2050, en el 2040? Que ya no tengamos la mitad de la naturaleza que tenemos ahora. Y sin agua va a ser demasiado horrible, porque también va a ser nuestra culpa de que estos... Pues se vería afectada la fauna, la naturaleza. Exactamente, tanto la naturaleza como nosotros. Tenemos que ser conscientes, aprender que una gota de agua, que un granito de arena hace la diferencia. No solo es de que, ay, ¿por qué no lo haces solo tú? Porque no es solo mío, porque yo no solo consumo el agua, sino todos consumimos el agua. Todos agarramos el agua para bañarnos, para lavar ropa, para beber, para hacer diferentes actividades del día a día. Así que es importante ser conscientes de lo que tenemos. Y sí, bueno, esa es mi opinión.
Pues como dice mi compañera, la contaminación pues nos afecta tanto como a los animalitos como a nosotros. Es algo que en sí estamos provocando nosotros mismos al no cuidar completamente o cuidar mayormente pues el agua. Es muy recomendable cuidar el agua, ya que pues varios países y varias ciudades están realmente sin agua, en sequía. Mazatlán, Veracruz, hay muchas partes donde realmente la gente no tiene ni agua. Y cuando tiene agua es agua reciclada, agua de lluvia o agua del mar, que no está limpia, que no, y pues eso probablemente afecte nuestros cuerpos, y pues nuestra recomendación es que cuiden el agua. Pues como decían mis compañeras, ¿no? Podemos hacer conscientes sobre el cuidado del agua, pero también hay que entender de que no es solo trabajo de una sola campaña, de una sola persona, sino para eso igual existen las campañas, para hacer consciente a las personas, para hacer consciente a nuestras familias, amigos, e invitar igual a las personas cercanas de que si vemos de que si ves a una persona o a alguien desperdiciando agua que tiene afortunadamente, porque como decía mi compañera Atenea, en otros lugares con trabajo consiguen agua, y eso que si llueve, si llueve tienen agua, si llegan a ir al mar, al río a conseguirla, tienen agua, pero no es tratada. Entonces, al momento de no ser tratada esa agua, se imaginan cuántas enfermedades, cuántas bacterias pueden contraer su cuerpo, cuánto no sé, cuánto mal a su cuerpo se hace. Mientras más contaminación haya, menos fauna hay, salud de la misma persona, va a haber menos aire puro. ¿Por qué? Porque al momento de que se contamina el agua, calor aumenta más. Esto hace que el agua se evapore, se contamina a través de los peces. Esto es como un ciclo. Es como un ciclo. Y esto hace que varios bosques igual, a veces se provocan incendios por el mismo calor. A veces el mismo calor hace que en los bosques, en las selvas, se provoquen los incendios. Y esto hace que varias partes del ecosistema no esté bien cuidada. Entonces, esto es concientizar. Concientizar a unos a otros, hacer que igual como en algunas partes del mundo tenemos acceso al agua fácilmente, pero no sabemos cuidarla, no sabemos tratarla, y como otras personas desearían igual tener pues líquidos para consumir. No sé si quieran dar otra opinión. Sí, igual quizá usted se pregunte de cómo comenzamos a comenzar a cuidar el agua. Quizá con mis compañeras pues sería revisar y reparar fugas, como realizar inspecciones periódicas para detectar y reparar cualquier fuga de agua en las tuberías o grifos. O también podríamos empezar a instalar dispositivos de ahorro, como grifos de bajo flujo, inodores de doble descarga y sistemas de recirculación de agua para reducir el consumo. O también fomentar la conciencia, que pues podríamos empezar a educar a los empleados sobre la importancia del cuidado del agua, que pues el agua todavía puede ser, es renovable, que podemos seguir cuidándola y ¿cómo se llama? Few moments later. Cuando decimos que incitar, podemos incitar a las personas
como dijo mi compañera Tani, no sé, quizá a nuestros vecinos, a decirle, pues, oye, o si tiene alguna fuga en su casa, si quieres yo te ayudo a repararla, o podemos decirle que repare su fuga, o si hay alguna fuga en la calle, si a veces dice la persona, pues no, porque pues no es mi problema, no es mi agua, yo no pues, No me sucede a mí. ajá, yo no la uso. Entonces, si el grifo, si la manguera se está saliendo, pues podemos ser tan amables, no nos quita nada ni el tiempo poder reparar esa fuga. Y también la reutilización de agua, como les dije, pues mis compañeras también, de que podemos reutilizar el agua. Mi compañera les dijo que podemos reutilizar el agua de la lluvia, y también el monitoreo del consumo, que es instalar medidores para llevar un control detallado del consumo de agua y detectar posibles áreas de mejora. Nunca es tarde para poder comenzar a cuidar el agua. Tenemos que ser más conscientes sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. La mayoría de los 120 millones de habitantes en México, el 60% somos adultos. Somos personas que ya tienen conciencia, que ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si nosotros sabemos que está mal desperdiciar el agua, que está mal de tirar 5 litros de agua solo para lavarnos las manos, tenemos que ser más conscientes sobre esta problemática, porque no solo te afecta a ti, nos afecta a todos, a los habitantes que existen en México. Tenemos que pensar no solo en mí, no solo ser egoísta en decir, ay, pues si a mí no me está pasando, pues no me importa si a mi vecina, la Chonita, la señora Rosario, se quedó sin agua. No, tenemos que ser conscientes, empáticos, porque como decía mi compañera hay muchas ciudades, muchos países, muchos pueblos a los cuales no les llega este líquido que es tan preciado en todo el mundo. Tenemos que ser más conscientes, valorar el líquido que tenemos, porque gracias a los cenotes, a las selvas, a los ríos, a las cascadas, tenemos agua. Somos uno de los países que más agua tienen, pero el problema aquí es que no se trata, que desperdiciamos demasiada agua, que por pensar que hay demasiados cenotes, que hay demasiados ríos, demasiadas cascadas, demasiadas playas, el agua nunca se va a acabar. No, va a llegar un punto en el de que el ciclo natural, que es la evaporación, las lluvias y todo esto, va a llegar un desbalance natural y va a llegar un punto en el cual ya no vamos a tener agua. O sea, tenemos que ser más conscientes de todo esto, no solo ser egoístas, pensar en todos los demás, porque México, el agua no solo es uno, sino somos todos. Sí, incluso cuando existe ese desbalance, pues creo que es el momento en el que más se empieza a contaminar los ríos y, como dices tú, las cascadas y todo ese tipo de ese tipo de lugares. Pues la gente comenzaría como a buscar agua, no sé, el agua, refrescarse. Entonces creo que es donde ocurriría más la contaminación, porque en vez de estarla buscando, incluso la estamos contaminando. No somos conscientes del daño que nosotros mismos le estamos haciendo al planeta. Exactamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y pues esperemos que este pequeño podcast les haya hecho entender la